Con este primer video damos comienzo al ciclo de charlas de la materia hidráulica para los cursos de conductor de máquinas navales y tercer ciclo de la Escuela de Pesca. Bien, para comenzar una introducción al tema en general, que sería cómo vamos a trabajar con estos videos. Lo importante es que vamos siguiendo las filminas que ustedes tienen subidas en el campus y que sería una explicación de las mismas. Así que vamos a ir siguiéndolas, tal cual ustedes pueden hacerlo después, no desde el video, sino directamente desde las filminas. Además, como apoyo está el apunte. Vamos siguiendo los distintos temas del apunte también. Bueno, para comenzar la introducción, nos introducimos un poquito en la materia, viendo el programa. La primera parte que vamos a ver es todo el tema de los conceptos teóricos, básicos, de la física, que posibilitan los sistemas, el funcionamiento de los sistemas hidráulicos. Entonces tenemos que hablar primero un poquito de recordar algunas cosas básicas de la física, como son las unidades de medida. Para poder realizar cualquier tipo de cálculo, les decía, son básicos los cálculos que vamos a hacer de física. Tenemos que recordar un poquito cómo nos manejamos con las unidades, que son imprescindibles para poder realizarlos. Bien, luego vamos a hablar un poquito de la hidrostática, y dentro de la hidrostática, que es el estudio de los fluidos, de los líquidos en nuestro caso, en la hidráulica, y los fluidos como los gases, el aire en la neumática. Viendo desde el punto de vista de la hidráulica, entonces, vamos a ver lo que significa la hidráulica de potencia, o sea, sistemas hidráulicos que manejan fuerzas y potencias. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la hidráulica básica o la hidrostática es el estudio de todos los fenómenos de los líquidos, como puede ser la generación de electricidad a través de una turbina hidráulica, o cómo se puede elevar agua a un tanque a través de una bomba, etc. Esos son otros temas de la hidráulica que no lo vamos a tocar en esta materia, pero sí lo vamos a ver como ejemplos fundamentales de lo que es la hidráulica en sí. Dentro de la hidrostática vamos a ver dos temas, nada más, que son fundamentales para el funcionamiento, como les decía, de los sistemas hidráulicos de potencia. Esos dos temas es las presiones, la ley de las presiones, la presión hidrostática, que es una presión en un punto sumergido en un líquido, y por otro lado el tema de Pascal, el principio de Pascal y la ley de Pascal, que es lo que hace funcionar un cilindro hidráulico, una bomba, un motor hidráulico. Luego pasamos al tema de la hidrodinámica. La hidrodinámica es el estudio de los fluidos en movimiento. La hidrostática es el estudio de los fluidos quietos. La hidrodinámica muy por arriba, ¿por qué? Porque en estos sistemas, además de ser muy complejo el abordaje de este tema, técnicamente, va más allá del curso presente. Luego en la unidad 2 ya nos metemos directamente en los sistemas, y para poder entender y comprender un sistema hidráulico, lo primero que tenemos que hacer es conocer cada uno de los elementos constitutivos. Entonces vamos a ir viendo todos esos elementos constitutivos uno a uno en profundidad. Vamos a ver qué es un tanque de compenso, qué es o de almacenamiento, sus funciones y cómo mantenerlo, lo mismo que los fluidos hidráulicos, los filtros, distintos tipos de filtros. Luego vamos a ver bombas, actuadores, válvulas, y por último, una vez que tenemos todos los elementos, vamos a ver los sistemas en su funcionamiento general. Tenemos que ver en la unidad 3, esto va a ir siendo no así por grupo de unidades específicamente, por ejemplo los símbolos los vamos a ir viendo a lo largo de la cursada para ir intercalando algunos temas.
todo lo que es planos y simbología para poder entender un poquito el funcionamiento de estos sistemas. Y luego, por último, vamos a tratar de ver sistemas reales, circuitos reales, como para poder tener una aplicación real de todo esto. Y, si nos da el tiempo, algo de neumática, que es algo similar, no exactamente igual, pero que también está en boga y muy utilizado en la actualidad. Bien, para adentrarnos un poquito en el tema de la hidráulica, podemos en principio ver un poquito de qué se trata esto. Hidráulica, como ya les comenté, es el estudio de los fluidos. Uno de los fluidos pueden ser compresibles o incompresibles. Los fluidos compresibles son los gases y los fluidos incompresibles son los líquidos. En el caso de la hidráulica vamos a estudiar entonces los líquidos, fluidos incompresibles. Bien, un poquito de historia. Hace muchísimos años en la historia de la humanidad ya se utilizaba los líquidos de distintas maneras. El primer líquido más fácil de utilizar es el agua, ¿verdad? Bien, ¿para qué se usaba el agua? Para un montón de procesos, primero para ayuda de la humanidad, como puede ser el riego, ¿sí? Además de tenerla que beber, ¿verdad? Para poder vivir. Pero bueno, luego se la empezó a usar en su energía potencial, ¿sí? En caídas de agua o en lo que se denominó molinos, ¿sí? Un poquito ahí en el apunte tienen como para tener idea, ¿sí? Acá representado en algunas fotos, molinos a través, utilizando la corriente del agua. Luego los romanos utilizaron el agua muy bien, tanto en el abastecimiento con los acueductos romanos, teniendo en cuenta las caídas de altura, trasladaban el agua desde lagos muy lejanos a Roma, ¿sí? 200, 300, hasta 400 kilómetros, para abastecerse de agua. Y a su vez, en todo lo que es desagüe cloacales, Roma fue una de las primeras ciudades que tuvo desagüe cloacales, hace ya 2000 años, con todo lo que es el estudio de la evacuación, ¿sí? Del agua. Todo se hace por diferencia de presiones. Vayan teniendo en cuenta que cuando uno hace mover fluidos, siempre lo hace a través de diferencia de presiones. Esas presiones pueden ser diferencias de altura, como vamos a ver, o diferencias de presiones generadas por otro tipo de procesos. Bien, un tema interesante, por ahí si lo quieren googlear, está explicado un poquito en el apunte, es el tema de Arquímedes, padre de la hidrostática. Él fue el primero que se dio cuenta de las leyes que hacen funcionar el sistema de la hidrostática. Cuenta la historia entonces que este sabio, Arquímedes, trabajando para un rey, ¿sí? El rey, había mandado construir una corona a un artesano de oro y le había dado una cierta cantidad de peso en oro, gramos, kilos de oro, como para que le haga la corona. Y desconfía si era totalmente de oro o si la había hecho de plomo con un baño de oro y se había guardado el resto. Entonces le encarga a Arquímedes el estudio. Se enfrasca en este estudio y un día, bañándose, se da cuenta, le cae la ficha, como diríamos ahora en la modernidad, de que sumergiendo cuerpos, ¿sí? en el agua, se rebalsa, ¿sí? Y ese peso del agua que se rebalsa, el principio de Arquímedes, es justamente, ¿sí? La cantidad de masa en peso que es diferente para cada cuerpo por su peso específico. Bueno, lo del principio de Arquímedes que ya vamos, no lo vamos a ver en esta materia, lo van a ver en física, ¿sí? Porque no influye directamente. Pero, como nota de color, él se estaba bañando y bueno, dice la historia que, enfrascado en sus pensamientos, sale corriendo desnudo por la calle gritando Eureka, que en griego es, lo encontré la forma de poder
digamos, saber si era de plomo o no la corona. Bien, más ya terminando con esta historia, más entrado el Renacimiento, ¿sí? El primer ingeniero, le llaman uno de los primeros que hizo historia porque pudo escribir y dejar plasmado en el papel sus inventos y sus estudios. Leonardo da Vinci también trabajó mucho con el tema de diseños de hidroestática, sobre todo perfeccionando lo que ya se conocía desde la antigüedad, que era el tornillo de Arquímedes. El tornillo de Arquímedes, que es un chimango en el campo, por ejemplo, es trasladar fluidos, ¿sí?, a través de una helicoide que se mueve, que gira, como un tornillo. Además de otros inventos que hizo con los fluidos, ¿sí? Pero para que vean que no está tan lejano a la realidad todo lo que les estoy contando, ¿sí? Terminamos viendo cómo una bomba de tornillo aplica específicamente la teoría del tornillo de Arquímedes. Este mismo Arquímedes que salió corriendo desnudo, gritando Eureka, y que Leonardo da Vinci dibujó hace más de 500 años, ahora en la actualidad se están utilizando. Adentrándonos entonces en lo que es el estudio de la hidráulica, ya en la segunda presentación de diapositivas, lo que denominamos la hidráulica aplicada ya directamente a estos sistemas que en la actualidad se denominan hidráulicos o sistemas hidráulicos, los cuales manejan fuerzas, grandes fuerzas y potencias generalmente. Bien, como les decía, íbamos a arrancar viendo los conceptos físicos, teóricos, fundamentales que nos van a permitir poder entender estos sistemas. Bien, acuérdense, esto es una guía solamente, una pequeña explicación de las presentaciones y del apunte. Toda la base documental está ahí. No voy a leer cada una de las filminas, sino que las voy a ir comentando rápidamente, ¿sí? Bien, como introducción, el término hidráulica, estamos viendo que se refiere en esta actualidad a lo que se define como sistemas hidráulicos de potencia, para manejar grandes fuerzas, torques y potencias. Bien, dentro de la mecánica, que es el estudio de toda la mecánica de fluidos, se divide en dos: la hidrodinámica y la hidroestática. La hidroestática es el estudio de los fluidos en reposo, que va a ser lo primero que vamos a encarar, y luego veremos un poquito de qué pasa con los fluidos en movimiento. Bien, transformación de la energía. Los sistemas hidráulicos no crean energía, sino que la transforman, en realidad como cualquier sistema mecánico. Toma potencia, toma energía, ¿sí?, de motores, que pueden ser eléctricos, vamos a ver, el motor de combustión del barco, otro motor neumático o hidráulico en algunos casos, toma energía y a través de la bomba, ¿sí?, distintos tipos de energía, les decía, puede ser eléctrica, neumática, ¿sí?, eólica, a través de un molino, etcétera, etcétera, y a través de una bomba transforma esa energía, que puede ser mecánica, a través del encroche de un motor principal o auxiliar de un barco, a través de la bomba, bien decía, lo transforma en potencia hidráulica. Esa potencia hidráulica, a través de dispositivos de regulación, válvulas, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ver durante el curso, la desplaza, o sea, la traslada, esa energía, y la hace actuar cuando nosotros queremos, ¿sí?, a través de válvulas, por ejemplo, hasta lo que denominamos actuadores o consumidores. Esos actuadores o consumidores son los cilindros o los motores, ¿sí?, cilindros hidráulicos o los motores,
que la vuelven a transformar generalmente en energía mecánica, nuevamente de movimiento, ¿sí? O sea que es un sistema el cual lo que hace es manejar energía. Toma energía, la transforma en energía hidráulica y la vuelve a transformar al final de la cadena en un elemento de trabajo. Bueno, obviamente existen otros tipos de realizar estos mismos trabajos. Por ejemplo, en el guinche, para manejar el guinche de un barco, antes prácticamente todos los guinches, hace unos cuantos años, eran eléctricos, se manejaban a través de motores eléctricos. Ahora ya la tendencia es cambiarlo por los sistemas hidráulicos, pero un motor eléctrico puede hacer, o un sistema eléctrico puede hacer un trabajo similar, además de otro tipo de trabajos mecánicos, ¿sí? Bien, tenemos en la actualidad una incorporación de la hidráulica, de la oleohidráulica, a un sinfín de equipos que antes no lo tenían en la vida cotidiana, móviles, camioncitos en la calle, desde camión de basura hasta las grúas de DEA, por ejemplo, que hacen el mantenimiento del alumbrado público, ¿sí? Hasta camiones de mudanza, ahora que bajan la planchada y la suben, ¿no? Antes había que hacerlo a mano. Todo, la hidráulica se ha convertido en un elemento muy común, ¿sí? En la vida cotidiana y no escapa a lo que es la vida embarcada. En los barcos cada vez más sistemas se están manejando a través de la hidráulica. ¿Y esto por qué? Sí, porque tenemos varias ventajas, ¿sí? Varias ventajas con respecto a otros sistemas. Las ventajas más importantes es normalmente que no producen explosiones, tienen un sistema de regulación de velocidad muy simple y preciso, puede rápidamente cambiar un movimiento para un lado o para el otro, o un motor de giro para un lado o para el otro, sin necesidad de un sistema, por ejemplo, de caja de cambios o caja reductora. Bueno, hay unas cuantas ventajas que se pueden ir viendo para este cambio gradual pero concreto de muchos sistemas mecánicos hacia la hidráulica. Ustedes seguramente en su experiencia previa, que seguramente han tenido con este tipo de sistemas, tendrán algunas ideas al respecto. Bien, entrando ya en los conceptos teóricos, podemos ver qué es un fluido. Un fluido es una sustancia la cual no tiene forma propia, no es rígida, como un cuerpo rígido, sino que toma el formato del recipiente que lo contiene, ¿sí? Y sus moléculas se deslizan unas sobre otras muy fácilmente. Claro, no tienen cohesión, no tienen gran fuerza de atracción entre los átomos del líquido. Bien, básicamente son líquidos y gases, ¿sí? Los fluidos son líquidos y gases. Líquidos incompresibles, no los podemos comprimir, salvo un 5%, ¿sí? En cambio, los gases son fácilmente compresibles, ¿sí? Fácilmente compresibles, ¿sí? Bien, propiedades, algunas propiedades que también vamos a ver como para entrar un poquito en el tema, ¿sí? Las propiedades más importantes son la presión, la densidad, la temperatura. Son propiedades que son de todos los cuerpos y de todas las sustancias. Nosotros lo vamos a ver, ¿sí? En los líquidos, ¿sí? Hay algunas primarias y otras más secundarias, la viscosidad, etc. Vamos a ir viendo, ¿sí? Acá yo les muestro las más importantes, las que nos van a servir de todas las propiedades que existen en la física, algunas que nos van a servir principalmente para poder entender, siempre acuérdense, este tema introductorio de la física, ¿sí? de la hidráulica, es para que después podamos entender algunos temas de funcionamiento de los sistemas, ¿sí? Es la única forma.
Bien, les decía al principio de todo el video que vamos a ver algún repaso de medidas y equivalencias. Esto ustedes ya lo saben, lo han visto innumerablemente veces en la escuela, en el colegio, pero sé que a veces vale la pena repasarlo un poquito. Bueno, ¿qué es la masa entonces? La masa de un cuerpo y la diferencia fundamental entre la masa y el peso. Bien, la masa es la relación que existe entre una fuerza aplicada y la aceleración, así la podemos definir, ¿sí? La masa del cuerpo, y se expresa o se mide, la unidad de medida es el kilogramo en el sistema internacional de medidas. Existen otros sistemas de medidas, como el inglés, por ejemplo, que utiliza la libra y otros, pero en el sistema internacional, que es el que vamos a tratar de tomar nosotros, es el kilogramo, se mide el kilogramo. Bien, ¿y qué es el kilogramo? Es la cantidad de masa que tiene, ¿sí? Un decímetro cúbico de agua, ¿sí? Se toma al agua como unidad de medida y un decímetro cúbico, o sea, un litro, un litro. Entonces, la masa va a ser la cantidad de agua, la cantidad de masa que tenga el agua en un litro o un decímetro cúbico. Bien, y con referencia a eso vamos a tener el resto de las sustancias y de los cuerpos. Bien, pero ¿qué es el peso entonces? ¿Y cuál es la diferencia? El peso es esa masa colocada en un sistema gravitatorio, o sea, en la Tierra, el cual esa masa, por la atracción de la gravedad, va a crear una aceleración, o sea, va a crear una fuerza en realidad, una fuerza gravitatoria. Esa fuerza gravitatoria es el peso, ¿sí? A ver, un ejemplo, ¿sí? En el espacio no hay peso, vieron que los cuerpos flotan. ¿Por qué no hay peso? Porque no existe la fuerza. La fuerza es cero, entonces la aceleración es cero, pero la masa existe. La masa es la misma. Yo, flotando en el espacio, tengo una masa aproximadamente de 75 kilogramos. ¿Sí? 75 kilogramos es mi masa. Muy bien. En el espacio, el peso mío es cero, porque no tengo fuerza, pero sigo teniendo masa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en la Luna, yo no peso 75 kilogramos de peso, pero sí sigo teniendo la masa de 75 kilos. En la Luna hay una fuerza gravitatoria 6 veces menor, o sea que voy a pesar 6 veces menos. Una solución para los que estamos con sobrepeso. Bien, esa es la diferencia entre masa y peso. El peso es una fuerza, es una masa colocada en un sistema gravitatorio. Obviamente nosotros no vamos a hacer cosas en el espacio ni en la Luna, vamos a trabajar acá, pero entonces el peso es una fuerza, habíamos dicho, y se tiene que tomar de esa manera. Y en el sistema internacional, la fuerza-peso se mide en Newton. ¿Por qué se mide en Newton? Porque fuerza es igual a masa por aceleración, así lo definió Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, entonces la unidad de medida de la fuerza tiene que ser la unidad de medida de la masa por la unidad de medida de la aceleración. Como el sistema internacional toma kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de medida de la aceleración, vamos a tener una unidad de medida que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y eso, obviamente, es muy largo para nombrarlo. Entonces lo han nombrado, esa unidad de medida se denomina Newton. Esta es la definición de fuerza, lo que acabo de explicar. ¿Qué es el trabajo? ¿Se acuerdan? Trabajo físicamente, definido a través de la física. Es la fuerza por una distancia. Siempre tomando en cuenta entonces el tema de las unidades de medida, lo que vamos a ver es que si aplicamos una fuerza
de un newton, ¿eh? Por ejemplo, acá está con kilogramos fuerza, es un sistema anterior, ¿sí? Un sistema de medidas anterior, pero bueno, lo podemos ver de la misma manera. Aplico una fuerza de 1 kilo, ¿sí? Y lo traslado a 1 metro, voy a tener una unidad de medida que era el kilográmetro. Si lo hago con newton, ¿sí? 1 newton por 1 metro va a ser 1 joule. Ustedes habrán escuchado la medida joule en trabajo. Es 1 newton por metro. Potencia. Potencia es el concepto de trabajo tomado en una cierta cantidad de tiempo. Una cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? Y su unidad de medida para el sistema internacional es el watt. En realidad hay otras unidades de medida utilizadas más en la antigüedad, como los HP, o bueno, se sigue utilizando, ¿verdad? Caballo vapor, etc. Bien, pero entonces acuérdense los tres conceptos: fuerza, trabajo y potencia. La fuerza, masa por aceleración, medida en newton; el trabajo, fuerza por una cierta distancia, newton por metro, que se denomina joule; y la potencia, que es el watt. La unidad de medida en el sistema internacional es el watt. Bueno, con esto terminamos esta parte del repaso de medidas y equivalencias. Y para ir redondeando esta primera parte de la física de las unidades de medida, y vamos a ver, como repaso también, porque ustedes lo saben, algunas propiedades principales o primarias y otras más secundarias, y dentro de todas estas propiedades que ven ahí, que son las propiedades de las sustancias, de los elementos, básicamente vamos a utilizar, por ejemplo, mucho la presión. ¿Qué es la presión? La presión la podemos definir fácilmente. Es la acción de una fuerza aplicada sobre una superficie. Es distinto a una fuerza. Y lo vamos a ver claramente en función de que los líquidos, yo no les puedo transmitir una fuerza. ¿Cómo voy al agua, ¿sí?, transmitirle una fuerza? No es un sólido. A los líquidos se les transmite presiones, o sea que es una fuerza aplicada en una cierta superficie. Y la unidad de medida, va a estar dada por las unidades de medida de fuerzas y de superficies. Si yo tengo una fuerza de 1 kilogramo fuerza, como se habituaba a decir antes, en 1 metro cuadrado, voy a tener una fuerza de 1 kilo por metro cuadrado. Y si tengo 1 kilogramo aplicada en una superficie pequeñita de 1 centímetro cuadrado, voy a tener la famosa unidad de medida de presión de kilos por centímetro cuadrado, que es equivalente a atmósferas, o es equivalente también a los bares. En lo que es el tema del sistema de, por ejemplo, para tener otra idea, de presión inglés, estamos hablando de libras por pulgada cuadrada, PSI, ¿sí? Como se utiliza, por ejemplo, la presión de un neumático. Y si es el sistema internacional, acuérdense que es 1 newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado en el sistema internacional es lo que denominamos pascal, la medida que vamos a utilizar mucho en el curso, los pascales. Bien, esta es la explicación de la presión en el sistema inglés. Existen tablas de equivalencias, como esta, ¿sí? Estas otras, que bueno, en el celular seguramente van a tener la información en cualquier momento, si uno no se acuerda cómo se llega de una a otra. Este tipo de tablas, que es muy práctica cuando tenemos que trasladar una medición, por ejemplo, que tengamos en un manómetro, normalmente en PSI o en kilos por centímetro cuadrado,
cuando la necesitamos traspasar, por ejemplo, a pascales en los nuevos manuales de las máquinas hidráulicas que vienen en pascales. Otra propiedad fundamental es el calor, la transmisión del calor como energía, ¿sí?, que se mide en calorías. Vamos a ir rápido con esto, porque después ustedes lo pueden leer, tanto del apunte como ver las filminas, ¿sí? Y un cálculo muy fácil en cuanto a calorías es, por ejemplo, un calefón, ¿sí? Un calefón que necesita tener un quemador de cierta cantidad de calorías, o sea, el fuego del quemador, el gas que estamos quemando, tiene que transformarse en calor a través de la unidad de medida de calorías. Pero esas calorías, como unidad de medida, también la podemos pasar a watt. Todo eso está bien explicado en el apunte. De cualquier manera, también podemos hacer un cálculo de cantidad de calorías necesarias para calentar, por ejemplo, una piscina. ¿Por qué? Porque la definición de caloría es la cantidad de calor que yo le tengo que brindar a una cierta masa de agua, ¿sí?, en función de levantarla a una cierta temperatura. Caloría es 1 gramo de agua, 1 grado de temperatura. Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, calentar una piscina de 30.000 litros de agua, de 14 grados, temperatura de salida de agua de tanque o de pozo, a 30 grados para que esté calentita y confortable, yo tengo que agregarle una cierta cantidad de calorías, que se mide como cantidad de calor. Ese es el cálculo que está hecho ahí. La temperatura es una fotografía de la cantidad de calor como energía que tiene un cuerpo o que tiene, en este caso, un líquido. La temperatura es una escala de cantidades de energía. Bien, hay distintas escalas, la más conocida es la de grados centígrados, que es la cantidad de partes o grados en los cuales se dividió el punto de congelamiento del agua y el punto de ebullición del agua, o sea, 0, 100, no es casual que sean números redondos. Si dividimos en 100 partes esas dos extremos, vamos a tener 1 grado centígrado. Los grados Kelvin es solamente un corrimiento de escala para que no haya temperaturas negativas, y se tomó como mínima temperatura el cero absoluto, que es menos 273 grados centígrados, o sea que estamos en 0 grados centígrados, 273 Kelvin. Y los Fahrenheit es otra escala un poco más compleja. Esta es la explicación que acabo de dar. Bien, densidad y peso específico, muy importante. ¿Qué sería la densidad? La densidad es la cantidad de masa de ese líquido, también puede ser un cuerpo sólido, dividido su volumen. Si tomamos como fijo un volumen determinado, como cambia la cantidad de masa de los distintos cuerpos y elementos en la misma cantidad de volumen, nos va a cambiar esa relación. Entonces tenemos que cuerpos o sustancias como el plomo es mucho más densa que el agua, y por eso se une, ¿verdad? Principio de Arquímedes. ¿Y qué es el peso específico entonces? Bueno, el peso específico es la relación, en vez de la masa, del peso con el volumen. Y la diferencia entre masa y peso ya la explicamos. Bien, también tenemos equivalencia de unidades. Todo esto es recordar un poco conceptos que seguramente ustedes lo tienen, y si no, traten de recordarlos. Bien, hay unas relaciones. Perfecto. Y último tema, viscosidad. ¿Qué es la viscosidad de un líquido? La viscosidad es primero, que es una propiedad solamente de los líquidos. Un sólido no tiene viscosidad, ¿sí?
se dice que los líquidos, ¿sí?, son sustancias las cuales sus capas pueden moverse entre sí, capas de líquido que se pueden mover. Entonces la viscosidad es justamente lo contrario, es la resistencia a ese movimiento. Por ejemplo, es el rozamiento entre las capas de los distintos líquidos. Por ejemplo, un fluido ideal, un líquido ideal, no tendría viscosidad, o sea que el rozamiento entre sus partículas sería absolutamente nulo, no existiría. Ese es un líquido ideal. No existen los líquidos ideales, todo líquido tiene una viscosidad y esa viscosidad entonces es dependiente de cada uno de los líquidos en cuestión, ¿sí? También, bueno, ahí está explicado la teoría de las capas, es como si fuera un mazo de cartas, el cual yo lo hago como los magos, ¿vieron? Se hace mover cada capa, cada carta, ¿sí?, va rozando con la anterior y con la siguiente, ¿sí? La de máximo rozamiento son las dos puntas, la parte superior del mazo, que tiene como rozamiento máximo el dedo, y el apoyo final de la última. Bien, y las medidas de la viscosidad, que hay distintas técnicas para medirle, pero la mayoría es por escurrimiento. Escurrimiento es la cantidad de líquido que, por ejemplo, se puede escurrir en un orificio determinado, normalizado. Entonces yo puedo medir el tiempo en el cual un cierto volumen de ese líquido se va escurriendo, y esas son medidas de viscosidad. Bueno, terminan de leer el apunte y ver las filminas y se terminará de comprender este tema.